vamos a pasar ahora a ver, como les había dicho, interacción con organismos benéficos, ¿sí? Interacciones, ya vimos interacciones, las que son negativas desde el punto de vista de la planta, ¿sí? Son las interacciones con herbívoros y con patógenos, y ahora la idea es ver las interacciones con microorganismos que son benéficos, ¿sí? ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Entre plantas? Sí, sí, sí. Plantas y un microorganismo. ¿Conocen alguna? ¿Alguna Sí, micorriza? las micobacterias, los rizobios. ¿Y qué hacen esas? Las Rhizobium, ¿qué hacen Rhizobium? ¿Por qué son Para benéficos? sintetizar el nitrógeno. ¿Cómo? Fijación de nitrógeno. Para devolver el nitrógeno a la planta, a partir de la amonía, del nitrito, nitrato, nitrito, y se No. transforma en nitrógeno. Ahora Algo vamos a así. ver. No, los Rhizobium lo que hacen es fijan el nitrógeno atmosférico. Ahora vamos a ver entonces un poquito. Los grupos simbiontes, sí, los más conocidos son los rizobios, ¿sí? Los más estudiados son los rizobios porque tienen un beneficio muy claro, ¿sí? Y bastante conocido, que tiene que ver con mejorar, ¿sí? La asimilación del nitrógeno, ¿sí? En las plantas que hacen simbiosis con ellos. Y después hay otros grupos que se han empezado a estudiar bastante en los últimos años, pero que eran bastante más desconocidos, que es la simbiosis con hongos micorrícicos o con endofitos, que son los menos conocidos de todos, ¿sí? Vamos a arrancar hablando de los rizobios, que es lo que se conoce hace más tiempo, ¿sí? Perdón, antes de pasar a los rizobios, en términos generales, ¿sí? Cuando hay una simbiosis entre plantas y un microorganismo, lo que ocurre es que hay distintos tipos de beneficios, ¿sí? En general tiene que ver con beneficios para ambos lados, ¿no? Tanto para el microorganismo como para la planta. Muchas veces tiene que ver con provisión, ¿sí? Provisión, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, la planta puede obtener del microorganismo algún nutriente, ¿sí? ¿Y el microorganismo qué obtiene de la planta? ¿Qué piensan que obtiene? Azúcares. Azúcares, ¿sí? Después hay una cuestión que tiene que ver con la protección, ¿sí? Vamos a ver que la planta le genera una protección al microorganismo, pero el microorganismo también le genera muchas veces una protección a la planta, ¿sí? Una protección frente al ataque de algún otro microorganismo o algún otro herbívoro. Y le genera también tolerancia, ¿sí? Muchas veces. Si arrancamos con los Rhizobium, ¿sí? Rhizobium es un género que tiene un montón de bacterias que son bacterias que son fijadoras de nitrógeno atmosférico, ¿sí? Por eso son muy importantes, porque digamos, la cantidad de nitrógeno que hay en el ambiente es un montón, ¿sí? El nitrógeno atmosférico es un montón. El problema, ¿sí? Es que las plantas no lo pueden captar así del aire, ¿sí? Así como agarran el dióxido de carbono y como agarran el oxígeno, al nitrógeno no lo pueden agarrar, ¿sí? O sea, puede entrar pero no lo pueden asimilar, ¿sí? Al nitrógeno atmosférico. Entonces, todo ese nitrógeno que hay en el ambiente, si no fuera porque existen bacterias que son capaces de fijar ese nitrógeno que es ambiental, se perdería, ¿sí? O no está disponible para las plantas, ¿sí? Entonces, las plantas cuando absorben nitrógeno del suelo,
absorben el nitrógeno en forma de nitrito, ¿sí? Y entonces hay un montón de bacterias que son importantes, que son las bacterias nitrificantes, que son las que transforman distintas formas del nitrógeno que no son asimilables por la planta en formas que son asimilables, ¿sí? Entonces ahí están las bacterias que transforman del amonio al nitrito y del nitrito al nitrato, ¿sí? Las plantas suelen absorberlo en forma de nitrato, que es una forma que no es tóxica para la planta, y que así asimilan todo el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno en general, que es del suelo. Ahora, las bacterias que son fijadoras de nitrógeno atmosférico, ¿sí? Suministran, ¿sí?, un gran porcentaje de nitrógeno para esas plantas, ¿sí? Hay distintas simbiosis, ¿sí? Las más conocidas son en general la simbiosis de Rhizobium con las leguminosas, ¿sí? Ese es como en general el caso más conocido de simbiosis con fijadoras de nitrógeno, pero hay otras también, ¿sí?, que no son Rhizobium, ¿sí? Por ejemplo, hay simbiosis con actinomicetes que generan simbiosis con algunos arbustos leñosos, ¿sí?, algunos árboles, y también hay algunas gimnospermas y algunos helechos que tienen cianobacterias que también fijan nitrógeno atmosférico, ¿sí? Pero claramente el más conocido, ¿sí?, y en magnitud el que es mayoritario, ¿sí?, la mayor cantidad de relaciones simbióticas que hay con fijadoras de nitrógenos tiene que ver con las leguminosas y distintas especies del género Rhizobium, ¿sí? Como les decía, las bacterias del género Rhizobium tenemos muchísimas, ¿sí? Hay decenas distintas de bacterias, ¿sí?, que generan simbiosis con distintas plantas, ¿sí?, distintos tipos de leguminosas. Pero en términos generales, ¿sí?, uno puede hablar como de las relaciones medio generales entre leguminosas y Rhizobium, en donde la función principal, si queremos decirlo de algún modo, tiene que ver con esto de la fijación de nitrógeno atmosférico, ¿sí? Fijar, ¿sí?, como yo les decía hoy, hay un montón de bacterias en el suelo que son importantes en el ciclo del nitrógeno, que cambian, ¿sí?, las formas de nitrógenos que no son asimilables por la planta, ¿sí?, como puede ser el amonio, que más bien es tóxico para las plantas, en formas asimilables, ¿sí? Esas son bacterias que se llaman bacterias de vida libre, ¿sí?, bacterias que viven en el suelo. Hacer esos cambios de un tipo de nitrógeno a otro no es algo que sea energéticamente tan costoso como fijar el nitrógeno atmosférico, ¿sí? La fijación, ¿sí?, el metabolismo que necesita o el gasto de energía que requiere la fijación de nitrógeno atmosférico es bastante costosa, ¿sí? En términos de cantidad de ATP que necesita una bacteria para fijar nitrógeno, es algo que es costoso. Por eso no hay prácticamente bacterias que fijen nitrógeno, hay algunas, pero no hay mucho de bacterias que fijen nitrógeno atmosférico de vida libre, ¿sí?, que viven en el suelo. Haber llegado, ¿sí?, que estas bacterias del género Rhizobium hayan llegado a tener una interacción simbiótica con las plantas, permitió, ¿sí?, que aumenten muchísimo, digamos, que tengan un gran éxito reproductivo, por decirlo de algún modo, porque pueden fijar nitrógeno atmosférico, que es muy costoso, ¿sí?, utilizando los fotoasimilados, los azúcares y el ATP que sacan de las plantas, ¿sí? Entonces, por eso es bastante exitosa esta simbiosis, porque es algo que las bacterias no pueden hacer por sí solas prácticamente, porque es muy costoso,
Y las plantas tampoco pueden asimilar nitrógeno atmosférico, ¿sí? Entonces es una relación que es beneficiosa para ambos lados, ¿sí? Y que es bastante importante, ¿sí? Para que ocurra esta relación, ¿sí? Las bacterias, ¿sí? El Rhizobium tiene que vivir adentro de las células de la raíz, ¿sí? Y lo que generan es nódulos en la raíz, ¿sí? Se generan nódulos, ¿sí? Los nódulos son una masa de células de la raíz, ¿sí? Que crece como separadito de la raíz, o sea, va unido a la raíz, pero forman esos nódulos, ¿sí? Que es un conjunto de células, en donde adentro de esas células viven estas bacterias, ¿sí? Y las bacterias, este es el dibujito como de la bacteria y este es el de la célula vegetal, ¿no? La bacteria, ¿qué hace? La bacteria utiliza los azúcares que vienen del floema de la planta, ¿sí? Utilizan los azúcares y esa energía, ese ATP de los azúcares para producir, ¿qué? Para fijar, digamos, ese nitrógeno atmosférico gaseoso en amonio, ¿sí? En nitrito, perdón, en nitrito y pasa a nitrato después, ¿sí? Y eso va hacia el xilema, va después hacia la... vuelve y se distribuye toda la planta, ¿sí? Parte lo usa la bacteria y parte es compartido hacia la planta, ¿sí? Entonces, algo que ocurre acá es que nosotros, cuando yo hoy les decía de los patógenos también hacen eso, ¿no? De meterse adentro de la célula y usar el ATP, ¿sí? Y utilizar la maquinaria de la célula de algún modo. Bueno, la infección, ¿sí? Con un Rhizobium, ¿sí? Con una bacteria Rhizobium, también es una infección de algún modo, ¿sí? Entonces, la diferencia es que logra un equilibrio simbiótico, ¿sí? Que nosotros decimos que está en simbiosis, ¿sí? Logra un equilibrio en donde ocurre una infección, pero esa infección es controlada, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, hay distintos tipos de nódulos, ¿sí? Algunos son así, que se llaman determinados, que son como unas bolitas, ¿sí? Que se generan así en la raíz, que se ven, ¿sí? Acá lo que hay es una masa de células vegetales con las bacterias adentro, ¿sí? Y otros son así indeterminados, ¿sí? Que tienen así forma como de estas formitas, ¿sí? En general los indeterminados son los tipos de nódulos que están en trébol, en alfalfa, ¿sí? Y estos así más bolitas es en lotus, en soja, ¿sí? Más allá del tipo de nódulos que forme, ¿sí? En general todos producen algo que se llama un factor de nodulación, ¿sí? Que es algo, ¿sí? Que es un factor que induce la bacteria, que es la que empieza a generar que se formen esos nódulos. Ahora, esos nódulos, como yo les decía, es una infección para la bacteria en un punto. Entonces, tiene que tener un control, ¿no? Se ha estado estudiando bastante cómo es la regulación, ¿sí? Cómo hace que la planta de algún modo deja que la bacteria infecte, pero que tampoco infecte tanto que la termine matando, porque piensen que las raíces están produciendo un montón de células y están alimentando un montón de bacterias. Entonces eso tiene un costo importante. A cambio obtienen nitrógeno, pero tiene un costo energético importante. Entonces hay que regular, de algún modo se tiene que regular cuántas bacterias se producen, ¿sí? Porque si se zarpa de nódulos y de bacterias, bueno, pueden consumir tantos fotoasimilados que termina siendo perjudicial para la planta, ¿sí? Entonces, un poco esa regulación, ¿sí? Tiene que ver con que hay una especie de regulación que está inducida sistémicamente por el ácido jasmónico, ¿sí? Que inhibe, ¿sí?
la nodulación. Entonces, por un lado tenemos que la bacteria empieza a producir ese factor de nodulación, ¿sí? Que induce la nodulación, pero eso también dispara una vía de señalización, ¿sí? Que es distribuido, ¿sí? O una señal que es inducida en toda la planta por el ácido jasmónico, que también regula la inhibición, ¿sí? Entonces hay como un balance en donde se dispara un poco la nodulación, se inhibe, ¿sí? Y así se va controlando cuánto infecta de algún modo, ¿sí? O cuánto, sí, es una infección, cuánto infecta la bacteria, cuánto nodula en las plantas, ¿sí? Entonces, hay siempre que haya una relación simbiótica tiene que haber una especie de equilibrio, ¿sí? Y no es a veces tan fácil. Digamos, en realidad cuando ya existen las relaciones simbióticas es porque después de millones de años de evolución se logró llegar a ese equilibrio, ¿sí? Pero ese equilibrio se mantiene, ¿sí? Se tiene que mantener en una planta, por ejemplo, en un individuo, entre el individuo y la bacteria se tiene que mantener de algún modo, ¿sí? Entonces, por un lado se induce la nodulación, pero por el otro también se tiene que estar regulando, ¿sí? Y conteniendo esa nodulación. Entonces, ¿por qué? Porque principalmente lo que hace la bacteria es comer los fotosimilados, ¿sí? Eso es negativo para la planta, pero la planta a cambio obtiene nitrógeno. Entonces hay ahí, tiene que haber un balance entre cuánto hay de bacterias y cuánto lo contiene, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Eso ocurre en cualquier relación simbiótica que uno piense. Sí, sí. Bueno, entonces, esos son los rhizobium, ¿sí? Después, otra relación simbiótica es la de las micorrizas, ¿sí? Que en los últimos años se viene estudiando un montón y se aprendió un montón estos últimos años, pero que hace 50, 60 años no se conocía tanto, ¿sí? Básicamente hay como dos grandes grupos de micorrizas, ¿sí? Las que se llaman las ectomicorrizas, que es que el hongo, ¿sí? Las micorrizas son hongos, ¿sí? Son un tipo de hongos. Entonces, en las ectomicorrizas el hongo crece, ¿sí? Rodeando, ¿sí? Las puntas de las raíces, ¿sí? Pero nunca entra adentro de la célula, ¿sí? Entonces, crecen, ¿sí? Acá hay fotitos de ectomicorrizas, crecen rodeando todas las raíces, pero no ingresan adentro de las células, ¿sí? Y después tenemos las endomicorrizas, ¿sí? Que estas son, el hongo entra dentro de la célula, ¿sí? Ahora vamos a ver que se forman así unos arbúsculos adentro de las células de la epidermis y de la corteza de la raíz, ¿sí? Son como dos tipos distintos, ¿sí? Unas se quedan como rodeando toda la raíz y otras ingresan, ¿sí? Logran ingresar. ¿Cuáles son los beneficios de las micorrizas? Bueno, no es algo tan claro y directo como la interacción con Rhizobium, ¿sí? La interacción con Rhizobium claramente, digamos, principalmente es la provisión de nitrógeno para las plantas, ¿sí? El beneficio desde el punto de vista de la planta. Con las micorrizas hay como una diversidad más grande, ¿sí? de beneficios. Entre otras cosas, ¿sí? o capaz los que más se conocen o los principales tienen que ver con la provisión de nutrientes, ¿sí? Mejora la asimilación de muchos nutrientes, la relación simbiótica y también la defensa, ¿sí? Mejora mucho la defensa frente a al ataque de otros patógenos, ¿sí? Algo que se vio es que ¿dónde está lo del premium? Ahora se los cuento. Es que hay un montón de fitohormonas, ¿sí? El ácido salicílico, jasmónico, el etileno,
que son inducidos, ¿sí?, cuando la planta está en simbiosis con las micorrizas. Y entonces hay como una inducción basal que le permite, frente al ataque de un patógeno, ¿sí?, frente a la llegada de un patógeno, responder mucho más rápido, ¿sí? Las micorrizas son hongos que son más generalistas, ¿sí? Se asocian a un montón de familias de plantas distintas. Vieron que cuando hablábamos de Rhizobium, los Rhizobium solo se asocian a las leguminosas, y después teníamos otros tipos de bacterias que se asocian a los árboles leñosos o alguna planta en particular, pero las simbiontes las fijadoras de nitrógeno, ¿sí?, son como especialistas, ¿sí? Es una interacción con un cierto tipo de plantas. Las micorrizas no, son bastante más generalistas. Hay un montón de familias de plantas distintas que tienen asociaciones con micorrizas, ¿sí? Las micorrizas forman redes en el suelo, ¿sí? Y lo que hacen de algún modo es explorar el suelo, ¿sí?, y pueden obtener nutrientes de un montón de lugares del suelo a donde no llegan las raíces de la planta. Entonces favorecen mucho, ¿sí?, la asimilación de un montón de nutrientes. ¿Por qué? Porque las micorrizas abarcan muchísimo más, ¿sí?, terreno del suelo, muchísimo más suelo, más superficie del suelo, y pueden absorber nutrientes de prácticamente casi, digamos, de regiones muy grandes de suelo, ¿sí? También favorece mucho, ¿sí?, se forman como especies de redes, ¿sí?, entre las distintas plantas, ¿sí?, y las micorrizas y las raíces, ¿sí? Y entonces hay un montón de señales, ¿sí?, que pueden ser transmitidas, ¿sí?, por estas redes de micorrizas que se generan, además de los nutrientes, ¿no?, que se transmiten. Entonces, este es acá, por ejemplo, es una de estas un ejemplo de endomicorrizas, ¿sí?, que ven. Este es el hongo, ¿sí?, que la hifa de hongo entra, ingresa a las células, ¿sí?, y se generan esos. Ahora vamos a verlo un poco mejor. Esos arbúsculos que le llaman, ¿sí? Se vio que muchas plantas, ¿sí?, obtienen la mayor cantidad de fósforo. El fósforo, ¿se acuerdan cuando habíamos visto nutrientes? El fósforo es un elemento que suele ser bastante poco móvil, ¿sí?, y que entonces no suele estar disuelto en la solución del suelo, ¿sí?, como ocurre más fácilmente con la incorporación de otros nutrientes. Y entonces los hongos micorrízicos obtienen, ¿sí?, pueden le permiten a la planta obtener hasta el 80% del fósforo, ¿sí? Pasa lo mismo con el zinc, que también es muy poco móvil, ¿sí?, y que entonces el hongo le permite aumentar mucho, ¿sí?, la absorción tanto de zinc como de fósforo, ¿sí?, y de un montón de otros nutrientes, ¿sí? Nitrógeno no, en general hay un aporte de nitrógeno por el hongo, pero no es un suministro tan importante, ¿sí?, comparado con otros nutrientes, ¿sí? Entonces, acá hay un dibujito, ¿sí?, de las ectomicorrizas. Ven que estas pueden ingresar al apoplasto, pero no entran nunca dentro de las células, y en cambio las endorrizas, las arbusculares, crecen así, formando adentro de las células estos arbúsculos, ¿sí?, que son como una vesícula, ¿sí? Ahora vamos a ver que acá hay membrana, esto está separado, ¿sí?, el hongo de la célula vegetal está separado por membrana, una doble membrana. Tenemos la membrana de la planta y la membrana del hongo, ¿sí? Entonces, acá tenemos,
¿sí? Entonces el hongo crece, ¿sí? Y lo que hace es, ocurre como una especie de invaginación, ¿sí? En donde entra y crece adentro de la célula, y fíjense que acá sigue recubriendo, tenemos la pared celular, la membrana celular de la planta, ¿sí? Y después tenemos lo que es la membrana del hongo, ¿sí? Y la pared del hongo, ¿sí? Entonces tenemos pared y membrana del hongo, pared y membrana de la célula. Ahora, a través de esta pared se mueven, ¿sí? Los nutrientes y se mueven también los azúcares, ¿sí? Entonces, los azúcares que llegan acá entran al hongo, ¿sí? El hongo también, de vuelta, el hongo, ¿qué obtiene de la planta? Los azúcares, ¿sí? Entonces, esta interacción también tiene un costo, por supuesto. Tiene un costo para la planta, porque la planta le está dando parte de sus nutrientes, parte de su, no de sus nutrientes, de sus fotoasimilados, ¿sí? Sus azúcares, para que el hongo crezca. Y el hongo lo que le da es, lo que le aporta es nutrientes, defensa, ¿sí? Ahora vamos a ver. Pero entonces, acá hay como un doble pasaje, ¿sí? Entran y salen cosas, ¿sí? A través de como vimos en nutriente, a través de canales y de transportadores, ¿sí? Que existen tanto en la membrana de la planta como en la membrana del hongo, ¿sí? Hay unos compuestos que liberan las micorrizas, ¿sí? Que se llaman compuestos o factores MIC, ¿sí? Que son muy parecidos a esos factores de nodulación que yo les decía hoy, ¿sí? Hoy les decía que las bacterias liberan esos factores de nodulación, ¿sí? Que les permiten generar el nódulo, ¿sí? Y la infección, pero que por otro lado es sensado por la planta y dispara una respuesta sistémica para controlar a la bacteria. Bueno, con las micorrizas pasa algo parecido también, ¿no? Porque de vuelta, las micorrizas está bueno que crezcan, está bueno que haya un montón de micorrizas en las raíces, pero también tienen que tener un control, ¿no? Porque, de vuelta, las micorrizas obtienen recursos de la planta, ¿sí? Entonces, si el crecimiento fuese excesivo, dejaría de ser simbiótica la relación y pasaría a ser un parásito, ¿sí? Entonces, para que se mantenga en esa simbiosis, de algún modo esa interacción se tiene que controlar. Bueno, se dispara esa señalización con estos factores MIC, ¿sí? En las micorrizas. De algún modo, sí, hay como una especie de similitud, ¿sí? Entre el proceso o la respuesta que generan las MIC con las respuestas que generan estos factores NOD, ¿sí? Entonces, se cree, si bien la simbiosis entre las plantas y las micorrizas es bastante anterior a la de los simbiosis con Rhizobium, ¿sí? Las plantas y las micorrizas coevolucionaron hace aproximadamente, se cree que 450 millones de años, ¿sí? Y la interacción simbiótica con Rhizobium apareció hace 60 millones de años, ¿sí? Es mucho más cercana esta interacción. Entonces, lo que se cree es que en realidad cuando aparece la interacción con Rhizobium, parte de la maquinaria que ya existía, ¿sí? De asociación con las micorrizas, es cooptada por los Rhizobium, ¿sí? Y que entonces hay una especie de transferencia horizontal, ¿sí? Esto simplemente es como para que sepan que las cosas van surgiendo, ¿sí? Muchas veces van surgiendo, las interacciones van surgiendo de interacciones previas que existían, ¿sí? Si bien se generan interacciones nuevas, fíjense que pasaron casi 400 millones de años entre que aparece una y otra. Pero bueno, cuando logra aparecer una nueva, es muy común que esa aparición ocurra gracias a que ya existía otra cosa previa, ¿sí? Y incluso hay trabajos nuevos que están diciendo que probablemente ambas interacciones, ¿sí? Vienen, ¿sí? O
se generan primero a partir de una función que tenía que ver con una respuesta a los patógenos, ¿sí? De algún modo se logra en esta interacción agarrar esa respuesta que tienen las plantas de defensa a los patógenos, ¿sí? Para utilizar como mecanismos para que pueda existir esta relación simbiótica y se inhiba esa respuesta inmune de la planta, ¿sí? Entonces, en realidad lo que se cree es que tanto esos factores NOD como esos factores MIC surgen inicialmente de factores que eran o que generan una respuesta inmune, ¿sí? En las plantas, ¿sí? Y que de algún modo se logró revertir, ¿sí? Y hacer que esa respuesta no vaya y ataque al hongo o a la bacteria, sino que la regule, pero la pueda mantener a raya, ¿sí? De algún modo. El priming es otra de las respuestas que, además de esa adquisición entonces, o esa provisión de nutrientes, ¿sí? Otro de los beneficios que se cree que, o que se encontró, que tiene muchas veces la interacción entre micorrizas y las plantas, tiene que ver con esto que se llama priming, ¿sí? Que es esa respuesta de defensa que queda como activada, ¿sí? Gracias a esa interacción, ¿sí? Cuando ocurre esa interacción entre las micorrizas y las plantas, se dispara de algún modo, ¿sí? Una respuesta de defensa, pero se dispara una respuesta como atenuada, por decirlo de algún modo, ¿sí? Pero queda ahí una especie de respuesta inmune atenuada, que si aparece algún patógeno, lo que se vio es que la defensa sale mucho más rápido, ¿sí? Entonces, se habla de priming por esa como preactivación de defensa que ocurre cuando las plantas tienen una simbiosis con las micorrizas. Cuando las plantas no logran formar simbiosis con micorrizas, lo que se vio es que tardan mucho más, ¿sí? En dar una respuesta frente al ataque de un patógeno. Entonces, por eso se dice que la interacción con micorrizas también le generan una prevención, ¿sí? O le generan mayor resistencia a las plantas frente al ataque de patógenos. ¿Dudas hasta ahora? Esas son como las cosas. Tengo una duda. Sí. Esa palabra NOC y MIC, que viene a ser lo que dispara el ácido jasmónico que nos explicaste antes, viene a ser lo mismo. Ese equilibrio. ¿Cómo? Perdón, no escuché. El equilibrio del que hablas, que son Sí. mucho más antiguos, las relaciones Sí. de las micorrizas, viene a ser eso que se dispara el ácido jasmónico en el caso de... Viene a ser lo mismo, Es mecanismo. eso, claro. De algún modo, Ajá. lo que se cree hoy en día es que, como se vio que estos factores NOD en los Rhizobium o MIC en las micorrizas disparan estas hormonas, ¿sí? El ácido salicílico, que son las hormonas que usa la planta en defensa. En esta interacción simbiótica se dispara de un modo distinto, digamos, ¿sí? La producción es distinta y no es una producción que activa la defensa y genera una defensa que ataque a este hongo que está en simbiosis, pero sí ocurre esta especie de priming, ¿sí? Y entonces, por eso que se cree en parte que como en esa interacción simbiótica también ocurre, ¿sí? Está como más establecido, digamos, esa evolución o esa adaptación, digamos. Claro, sí, esto está totalmente, digamos, en la interacción simbiótica ya está hace millones de años que ocurrió esa interacción y entonces está mucho más puesto a punto cómo se regula, ¿sí? Cuando la planta se defiende contra un patógeno, eso no le afecta a la micorriza, ¿sí? Porque las moléculas de defensa no afectan a la interacción micorrítica, ¿sí? ¿Se entiende?
Sí, sí, gracias. Pero sí desencadena un montón de... pero sí lo que hace esa interacción, lo que se vio en los últimos años, que hace lo que se llama ese priming, tiene que ver con una especie de alerta, ¿sí? Deja a la planta más preparada para el ataque de un patógeno. Eso es un poco la ventaja que sacaría la planta de esa interacción, ¿sí? O una de las ventajas que sacaría. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, la última interacción que... ¿Alguna otra duda? La última interacción que vamos a ver de microorganismos es la de los endofitos, ¿sí? Esta es capaz la menos estudiada, ¿sí? La menos conocida, si bien se está estudiando un montón, es en general la menos conocida porque tiene que ver con los endofitos pueden ser hongos o bacterias, ¿sí? Que son organismos que viven, ¿sí? Adentro del tejido vegetal y causan una especie de infección asintomática, ¿sí? Invaden y pueden vivir todo el ciclo de vida, ¿sí? Vivir siempre dentro de la planta o una parte del ciclo de vida, ¿sí? Causan infección, ¿por qué causan infección? Porque uno ve que está dentro de la... ¿sí? Estas son fotos de células vegetales y estos son endofitos, ¿sí? Este es otro, estos son otros endofitos que están adentro de las células, ¿sí? Se ve que infectan, que están, que crecen ahí adentro, pero es asintomático porque no producen una deformación de la célula ni nada de eso, ¿sí? Es una interacción que es simbiótica, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? de endofitos distintos, ¿sí? ¿Qué es lo que obtiene cuando son los hongos endofíticos? Las bacterias también, pero los hongos endofíticos que se estudian bastante, ¿qué obtiene el hongo? El hongo obtiene hospedaje, alimento, protección, ¿sí? ¿Y qué le da a la planta? Bueno, ahí hay una diversidad de estudios distintos, ¿sí? Que a veces hay cosas que se sugieren y a veces son como bastante más comprobados, ¿sí? Que la interacción simbiótica, ¿sí? Con endofitos muchas veces generan un aumento de biomasa, generan muchas veces resistencias a sequías, ¿sí? Permite que las plantas resistan más a sequías, generan un montón de metabolitos secundarios, ¿sí? Que son depredadores, son tóxicos para depredadores, entonces generan como un aumento de la defensa, ¿sí? De las plantas, ¿sí? Probablemente eso es lo que más se estudia, ¿sí? Muchas veces los metabolitos que generan esos endofitos, ¿sí? Generan moléculas que son desagradables para los herbívoros, ¿sí? A veces son tóxicas, pero a veces son desagradables directamente, ¿sí? Y entonces eso hace que muchas gramíneas, por ejemplo, se protejan del ataque de herbívoros porque tienen esas relaciones simbióticas con endofitos que producen esas moléculas y entonces no las atacan, ¿sí? Hay unos estudios también, se encontró que hay unos pastos que tienen simbiosis con unos endofitos que producen unas moléculas que no son tóxicas para las hormigas, pero se acuerdan que yo les decía que las hormigas cortadoras lo que hacían era no comen a la planta. Las hormigas cortadoras lo que hacen es cortan hojas y se llevan esas hojas a donde tienen el hormiguero que cultivan un hongo, ¿sí? Las hormigas cortadoras cultivan un hongo y se alimentan de ese hongo que cultivan. Para cultivar ese hongo necesitan alimentarlo con plantas, ¿sí? Con hojas. Bueno, se vio que hay unas gramíneas que tienen simbiosis con unos endofitos que lo que hacen los endofitos es producir una molécula que es tóxica para el hongo. Entonces, las hormigas cortadoras no cortan ese pasto
no porque les haga mal el pasto a ellas, sino porque ese pasto le hace mal a su hongo, ¿sí? Entonces, esa relación simbiótica, ¿sí?, genera una defensa frente a las hormigas cortadoras, ¿sí?, en ese caso. Es una defensa que es bastante más indirecta, porque no le hace nada a la hormiga, pero sí le hace al hongo, ¿sí? Y así hay como un montón de estudios y cosas que se van encontrando y se van descubriendo de estas relaciones con endofitos, pero es bastante menos lo que se sabe con respecto a lo que, como yo les decía, con Rhizobium está mucho más estudiado la interacción, ¿sí? Se conoce muchísimo mejor, principalmente porque conoce hace mucho más tiempo, porque tiene un beneficio como muy claro para la planta, ¿sí?, que es la provisión de nitrógeno. En las relaciones con endofitos, ¿sí?, se van conociendo un montón de cosas, pero como hay tantos, ¿sí?, hay un montón de endofitos distintos, las plantas tienen un montón de endofitos distintos, no se sabe todo para qué, digamos, cuál es la relación bien que, o sea, cuál es el beneficio de la planta y cuál es el beneficio en general el beneficio del endofito es más general, casi siempre tiene que ver con que, bueno, tienen un lugar ahí para vivir, que están protegidos, que tienen azúcares, ¿sí?, tienen un montón de cosas. Ahora, la planta que obtiene de esos endofitos, bueno, hay una diversidad de cuestiones. Se está estudiando bastante, muchas veces tiene que ver con eso, con que esos hongos o esas bacterias que viven ahí adentro producen compuestos que los ayudan a la defensa con otros patógenos. Entonces, hoy en día, ¿sí?, se está estudiando, se estudian muchísimo, en los últimos años se prestó un particular interés con estas relaciones simbióticas, porque además también hay muchas propuestas de manejo, ¿sí?, para generar o para promover, ¿sí?, estas relaciones simbióticas en las plantas que permitan, ¿sí?, mejorar la calidad nutricional de las plantas, la defensa de las plantas, ¿sí?, la defensa, incluso mejorar el estrés por sequía en algunos casos, ¿sí? Entonces, como estas relaciones simbióticas producen un montón de beneficios en las plantas, hay un montón de situaciones de manejo, ¿sí?, que pueden mejorar, ¿sí?, que uno mejorando el establecimiento de esa simbiosis puede mejorar un montón la producción del cultivo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen, creo que hay 2 trabajos de simbiosis con... No, bueno, no desde el punto de vista... Sí, desde el punto de vista no sé, no me acuerdo si son los 2, desde el punto de vista de protección, ¿sí?, de la defensa que genera la relación con micorrizas, ¿sí? Creo que tienen 2 trabajos de esos. Pero bueno, la cuestión es eso, que es interesante, pero que hay que tener siempre, digamos, para poder hacer esto hay que primero conocer, ¿sí?, cómo es la interacción y cuáles son los efectos que uno puede tener, ¿sí?, cuando uno trabaja con uno u otro tipo de interacción, y cuando se producen también muchas veces se generan rotaciones. También es interesante saber qué tipo de rotaciones son interesantes, que puedan ser benéficas y mejorar las interacciones entre los microorganismos y las plantas que uno va a cultivar en el suelo, ¿sí? ¿Dudas? ¿O algún comentario hasta ahora? No. ¿Venimos bien? No. ¿Sí? Bueno, para cerrar, ¿sí?, la materia, terminamos con otra interacción, ¿sí?, benéfica, ¿sí?, que no es de microorganismos, sino que es la de los insectos benéficos, ¿sí?, en donde tenemos
insectos que pueden ser benéficos por distintas cuestiones, ¿sí? Pueden ser benéficos porque son polinizadores o pueden ser benéficos porque son predadores de otros insectos, ¿sí? Entonces, hoy en día también se utiliza bastante, ¿sí? Para tratar de disminuir, ¿sí? La aplicación de agroquímicos, ¿sí? Se utiliza muchas veces algo que se llama control biológico, ¿sí? Que tenemos como distintos tipos de control biológico, ¿sí? Hay estrategias de control biológico que se llama el control biológico aumentativo, que lo que hacen es liberar, ¿sí? Liberar organismos, ¿sí? Insectos que son benéficos, ¿sí? Insectos que son perjudiciales para plagas, para distintas plagas, ¿sí? Para combatir plagas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de control biológico? Bueno, que uno puede hacerlo, por ejemplo, es bastante común que se utilice esto en invernaderos, ¿no? Liberar distintos insectos que nos ayudan, ¿sí? A controlar una plaga, y entonces ahí evitamos utilizar agroquímicos, ¿sí? La ventaja es esa, uno se saca de encima los agroquímicos, ¿sí? O reduce. ¿Por qué? Porque uno no puede, digamos, esto es algo que no puede convivir, digamos, mucho con un agroquímico. No puedo yo poner, ¿sí? Utilizar control biológico en un invernadero y después fumigar. Porque yo cuando fumigo para matar la plaga, estoy matando también al bichito que estoy poniendo el control biológico. Entonces, cuando uno hace control biológico, simplemente se hace, uno evita tirar agroquímicos. Esa es la ventaja que tiene. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Bueno, de todos modos es un insumo que uno está tirando, ¿sí? Uno está sustituyendo el insumo químico por un insumo biológico, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista más agroecológico, no está bueno. Digamos, si bien está bueno en algunos casos porque uno puede evitar el uso de químicos, digamos, sigue siendo un insumo, ¿sí? Entonces, el control biológico por conservación, que es el otro sistema de control biológico, es más interesante desde ese punto de vista, porque lo que se trata de hacer en ese caso es, no es insertar, ¿sí? a los bichos, o puede haber una primera inserción artificial, ¿sí? Pero la idea es promover, ¿sí? Hábitats en donde los insectos benéficos, ¿sí? Puedan reproducirse naturalmente, ¿sí? Y controlar a los perjudiciales, ¿sí? Siempre desde el punto de vista de las plantas, y mantener así un equilibrio, ¿sí? En esos casos uno no es que se saca encima en ninguno de los dos casos uno no se saca, no elimina del todo las plagas, ¿sí? La idea es, en estos casos siempre la idea es tratar de mantener un equilibrio, ¿sí? En donde puedan haber insectos perjudiciales, ¿sí? Pero que esos insectos perjudiciales no se conviertan en plaga, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? La idea es que puede haber, cuando hay un equilibrio, ¿sí? Eso es lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza, o en ambientes naturales que no están modificados por el hombre, no es que no existen los organismos que son perjudiciales para las plantas, existen, hay un montón. Lo que pasa es que también están los predadores. Entonces lo que ocurre es que eso se mantiene en general en un equilibrio en donde no llega el perjudicial de la planta no llega a matar a la planta entera, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que ocurre cuando uno consigue, ¿sí? Un control biológico por conservación. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de control? Bueno, que es bastante más difícil conseguir generarlo, ¿sí? Necesitamos conocer mucho, ¿sí? Cómo son las interacciones bióticas entre los distintos organismos, ¿sí? Ya sea entre el insecto y las plantas,
el insecto perjudicial para las plantas y el insecto que es benéfico, pero que es perjudicial para el otro insecto, ¿sí? Entonces uno tiene que conocer un montón de esas cosas y encontrar el modo de proveer el hábitat que pueda contener, ¿sí? A todos. Y también tener el cultivo que uno quiere tener, ¿no? Porque no tenemos que perder de vista que nosotros estamos cultivando algo y entonces, digamos, ahí hay un equilibrio entre cuánto cultivamos, cuánto podemos poner de hábitat para que haya, ¿sí? Para que haya insectos, los que llamamos nosotros los benéficos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hay un montón de estos insectos, ¿sí? Que se utilizan bastante, ¿sí? En lo que es el control biológico, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos. No sé si conocen algunos de estos. Esto es Encarsia, ¿sí? Que lo que hace, ¿sí? Es parasitar al pulgón, ¿sí? Acá estos son los áfidos, ¿sí? Estos son los pulgones. Y lo que hace la mosquita esta es, va y le pone los huevos al pulgón y los huevitos, ¿sí? Parasitan el pulgón y lo matan, ¿sí? Entonces, esta es una mosquita que se suele liberar bastante, estos se utilizan bastante en invernáculos, ¿sí? Cuando se hace control biológico en invernáculo, en un jardín las pueden ver, ¿sí? Son bastante comunes de ver. Encarsia, esta es otra, Aphidius, ¿sí? Que lo que hace es también parasita a la larva de la mosca blanca, que también acá la momia, esta fotito es la momia de pulgón, ¿sí? No sé si vieron alguna vez así los pulgones, ¿sí? Cuando están así como que se les llama momia, así quedan como momificados, es porque fueron parasitados, ¿sí? Parasitados por Encarsia, ¿sí? Lo que hace es, cuando están vivos, les pone los huevitos, pero cuando empiezan a crecer las larvas, ¿sí? Parasitan, se lo comen todo por adentro y queda como el exoesqueleto, ¿sí? Del pulgoncito. Entonces quedan así como momias, ¿sí? Pero esto ya está muerto. Perdón, me quedó descolgado de esto. Bueno, entonces, Aphidus es otra que es como una avispita, ¿sí? Es bastante común también verla. Que parasita, ¿sí? A la mosca. Acá hay, por ejemplo, unas momias, unos pulgones parasitados, ¿sí? Esta es otra que es, no sé si la vieron alguna vez, se ve así como una abejita chiquita. Es un sírfido, no sé si vieron. No es una abeja, es una mosca en realidad, pero parece una abejita. ¿Ven? Es así, tiene esa forma, es muy simpática. Bueno, también los sírfidos estos, las larvas también se alimentan de varios, estas son las larvas, se alimentan de varios insectos. Estas no es que parasitan al insecto, sino que la larva, el ciclo de, o sea, el ciclo de vida de la mosca, una de las fases es una larvita, que es esta larva, que lo que hace es morfarse directamente al pulgón, ¿sí? Entonces, esto no es que parasitan al pulgón, sino que la larva directamente come el pulgón, ¿sí? ¿Alguien estaba por decir algo? ¿No? No. Ah, estamos. Esta es capaz la más conocida, ¿no? La más común, ¿sí? Lo que solemos conocer más como benéfico, como control, la vaquita de San Antonio que le decimos, muchos, ¿sí? Que tiene distintos estadios, ¿sí? En general
las larvas, las ninfas son las que más comen pulgones, ¿sí? Comen varias cosas, ¿sí? Comen pulgones, ácaros, cochinillas, ¿sí? No sé si vieron alguna vez cuando aparece un pulgón. Si ustedes tienen una planta, bueno, si está muy atacado no, pero cuando a veces empieza a estar, se ve algún que otro pulgón, si ya ven que hay vaquitas, déjenlos, porque la verdad que controlan bastante bien a los pulgones, ¿sí? Cuando están muy afectados no, pero si no, las vaquitas controlan bastante bien a los pulgones, a las cochinillas, ¿sí? A varios depredadores, ¿sí? A varios herbívoros se agarran. Orius es otro, ¿sí? Que controla trips, Tupicoris, ¿sí? Que controla la mosca blanca, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Estos que les nombro son los que se suelen utilizar como control biológico, ¿sí? Hay lugares que los cultivan a estos insectos y te los venden, ¿sí? Te los venden para liberar en los invernáculos, ¿sí? ¿Alguna duda? Entonces, estos son organismos que son simbiontes, ¿sí? Son benéficos, digo, ¿sí? No tienen una relación simbionte con la planta, ¿sí? Son benéficos. ¿Por qué son benéficos? Porque son predadores de bichos que son herbívoros, ¿sí? Que son perjudiciales para las plantas, ¿sí? Desde ese punto de vista son benéficos, ¿sí? Y los últimos benéficos que vamos a ver son los polinizadores, ¿sí? Hay un montón de polinizadores distintos, ¿sí? Hay algunos que son más generalistas y que tienen sistemas que les permiten polinizar un montón de plantas distintas, ¿sí? Y después están los que son especialistas, ¿sí? Que son un tipo de polinizador que son muy eficaz para un tipo de planta, ¿sí? Y entonces estos son distintos, digamos, hay un montón de ejemplos de ambos casos, ¿sí? De los especialistas y de los generalistas, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos de algunos bichos o algunas polinizaciones que son más especialistas, ¿sí? Algunas flores que son polinizadas por un tipo de mariposa, ¿sí? Y acá hay ejemplos más generalistas, ¿sí? Las aves en general, ¿sí? Son más generalistas, ¿sí? Visitan un montón de flores distintas, ¿sí? De plantas distintas. Pero sí hay millones de ejemplos, ¿sí? Millones de ejemplos de generalistas y millones de ejemplos de más especialistas. Esta interacción, ¿sí? Yo hoy les decía que la interacción, que estos benéficos son benéficos para las plantas, pero que no tienen una interacción en general. Veamos, sí tienen algún tipo de interacción mutualista en el sentido de que, bueno, el bicho está ahí, se come digamos, de algún modo la planta le provee los animales que comen, pero no es una interacción directa, ¿no? No es una interacción en donde, digamos, es benéfico para la planta porque se come a los herbívoros, simplemente, ¿sí? O los mata. Pero no hay un ida y vuelta como en las relaciones simbióticas que vimos hace un rato o en las de los polinizadores. En la interacción planta-polinizador sí hay un mutualismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantas obtienen un beneficio y los polinizadores también, ¿sí? Los polinizadores, ¿qué obtienen? ¿Cuál es el beneficio del polinizador? Polen. El polen, Adquieren o el el polen. néctar, ¿sí? Agarran polen y néctar, ¿sí?
¿Y las plantas qué beneficio tienen? Se reproducen. ¿Por qué existe? Las plantas producen el néctar y el polen que producen las plantas, lo producen para atraer a los polinizadores, ¿sí? Es un gasto energético importante para la planta, ¿sí? Porque es bastante costoso el polen y el néctar. El néctar es más costoso todavía. Y entonces son soluciones o moléculas que son productos que son costosos para las plantas. Ahora, lo producen porque les genera un beneficio importante. ¿Cuál es el beneficio importante? Permiten la polinización, ¿sí? La polinización puede ser de la misma planta, ¿sí? La autopolinización o la polinización cruzada, ¿sí? Es algo que hay distintas estrategias, ¿sí? Pero algunas plantas necesitan o algunas plantas mantienen la variabilidad gracias a que existe la polinización cruzada, ¿sí? Gracias a que los polinizadores muchas veces viajan distancias muy largas, ¿sí? Y permite la polinización entre plantas que están bastante alejadas muchas veces, ¿sí? Acá estaba, bueno, ahí estaba el ejemplo de plantas que están en el desierto, que a veces están muy alejadas y que logran polinizarse, ¿sí? Y cruzarse gracias a, en este caso, un pájaro, que los pájaros vuelan muchísimo, ¿sí? Hacen distancias muy largas, y entonces eso permite que dos plantas no podrían nunca cruzarse si no fuese por el polinizador, ¿sí? Entonces, los polinizadores son muy necesarios para las plantas, ¿sí? Porque les permiten reproducirse, ¿sí? Principalmente. Entonces, este tipo de interacción se llama mutualismo, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la especificidad, ¿sí? De sistemas de polinización, ¿sí? Que es una combinación que se fue generando en la evolución, ¿sí? Y entonces las plantas fueron evolucionando, coevolucionando con los insectos, y distintas especies tienen distintos tipos de flores, ¿sí? Con distintas morfología, distinto color, distinto tipo de olor, también distintos tipos de, a veces más allá del polen, el néctar, de otros recompensas, ¿sí? Que como pueden ser aceites, resinas, ¿sí? Cosas que producen las plantas, específicamente distintas especies para distinto tipo de polinizador. Entonces hay una coevolución hay un montón de gente que estudia esa coevolución entre cómo va evolucionando las flores, por ejemplo, y cómo va evolucionando el polinizador, ¿sí? El polinizador también va generando distintos tipos de morfología para poder polinizar una u otro tipo de planta, de flor, ¿sí? Entonces, así se van generando esas especies de dúos, ¿sí? Cuando vemos un polinizador muy especialista, ¿sí? Que solo poliniza un tipo de planta, y a su vez una planta que solo es polinizada por un tipo de polinizador, bueno, eso fue por una coevolución a través de muchos millones de años, ¿sí? Y hoy en día llegan a esa relación mutualista, ¿sí? Hay otros que no llega a una relación mutualista tan específica, pero de todos modos sí es una generalista, ¿sí? Entonces hay un montón de rasgos, ¿sí? Florales que tienen que ver con el tipo de polinización, ¿sí? De polinizador, y entonces hay un montón de cosas que se estudian, ¿sí? Que uno puede ver un montón de características distintas, ¿sí? Tipos de color, el color de la flor, la forma, la presencia de, a veces, lo que se llaman guías florales, que son cosas que a veces son visibles para nosotros y a veces no, ¿sí? Cuando uno los ve con ultravioleta, por ejemplo, se ven, ¿sí? La presencia de nectarios, ¿sí? O de polen más grande o pegajoso.
hay un montón de cosas que son como generales y hay un montón de cosas que son como más particulares, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, las abejas en general van a flores que son amarillas o azules, ¿sí? Después los polinizadores, las plantas que utilizan a las moscas de polinizador, muchas tienen flores que no son tan vistosas, por lo menos no para nuestra vista capaz, pero que producen un olor, ¿sí? Que simula bastante al olor de carne podrida, ¿sí? Cuando son las flores que son más que suelen ser polinizadas por mariposas, suelen tener colores más vivos, más rojos, ¿sí? Tener este tipo de forma así más tubular, ¿sí? Con una posición más erecta, ¿sí? Que necesitan, ¿sí? Como ser polinizadas por una mariposa que largan un espolón largo, ¿sí? Otros tipos de polinizadores, como una abeja, por ejemplo, no suele polinizar estas flores, ¿sí? Porque no llega a donde está el néctar y necesitan una superficie donde pararse las mariposas, ¿sí? Este tipo de flores suele ser bastante común de flores que son polinizadas por mariposas, ¿sí? Estas que son más abiertas suelen ser más polinizadas por escarabajos, ¿sí? Tienen olores fuertes, ¿sí? Menos colores, no son tan llamativos los colores, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? de particularidades, ¿sí? Entre la forma de la flor y la forma, ¿sí? del polinizador. No solo los insectos son polinizadores, ¿sí? Los más conocidos y los que en general nosotros más vemos tienen que ver con los insectos, pero hay otros polinizadores, ¿sí? Están los pájaros, ¿sí? Muchos pájaros también son polinizadores, ¿sí? Los murciélagos muchas veces también son polinizadores, ¿sí? A veces hay algunos roedores, ¿sí? Como en este ejemplo acá es una zarigüeya, ¿sí? Pero hay otros tipos de roedores que también son polinizadores, ¿sí? En general estos son polinizadores de plantas que tienen flores más bien grandes, ¿sí? Y en general siempre esta relación con los polinizadores tiene que ver con una especie de recompensa y beneficio, ¿sí? La planta le ofrece algún tipo de recompensa al polinizador, ¿sí? El polinizador se acerca y va para obtener esa recompensa y se llena de polen, y cuando va a otra flor y para ir a buscar el néctar o el polen de otra flor, deja el polen que sacó de la otra flor, ¿sí? Es medio que así es como se maneja este tipo de relación, ¿sí? Y entonces los estímulos que atraen a los polinizadores, ¿sí? Tienen que ver con los colores, ¿sí? Por eso las flores tienen un montón de colores distintos. Tiene que ver también con los olores, ¿sí? Con los volátiles, ¿sí? Hay un montón de, nosotros un montón de flores los podemos oler, ¿sí? Y nos damos cuenta de esos volátiles, pero hay cosas que son un montón de volátiles que nosotros no las percibimos, ¿sí? Pero que los insectos sí las perciben. Entonces hay un montón de distintos tipos de volátiles que atraen distintos tipos de polinizadores, ¿sí? Las rosas tienen muchos terpenoides, bencenoides, ¿sí? Que atraen a las abejas, ¿sí? Como les decía, las plantas, las flores las plantas que tienen a las moscas como polinizadoras, es una polinización medio por engaño, porque las moscas en realidad comen carne podrida, ¿sí? o carroña, y eso no lo obtienen de las flores, ¿sí? Pero bueno,
medio que son engañadas porque las flores tienen ese olor como a podrido y entonces las moscas van a parar ahí. Pero bueno. No. Sí. Sí, no, quería comentar que en Netflix hay un documental que se llama La vida a color, Sí. y uno de los capítulos habla especialmente de este tema, habla creo que de los nenúfares también que cambian de color según si son masculinos o femeninos, depende de lo que tienen que atraer al insecto. Bueno, está buenísimo, lo recomiendo para que lo vean. Lo voy a buscar. Hay documentales de esto, hay montonazos, porque están, digamos, hay un montón es como hay tantas relaciones, ¿sí?, con polinizadores distintos que hay una variedad enorme de interacciones que están muy buenas. Hay un montón de gente que estudia la coevolución entre el polinizador y las plantas. Y también están los casos en donde las plantas, muchas plantas son hermafroditas, pero otras no, y entonces uno necesita que el polinizador vaya a las flores masculinas, pero que después de algún modo eso llegue también a las flores femeninas y tienen como estrategias muy distintas. Lo voy a buscar el documental ese. Como les decía, hay un montón de otros, digamos, uno está acostumbrado en general a pensar siempre en insectos, pero hay un montón de otros bichos que también ayudan en la polinización, ¿sí? Y los gecos, ¿sí?, que capaz uno no los tiene tan presentes, ¿sí?, no todos los gecos, pero algunos gecos, el lemur, ¿sí?, bueno, el murciélago, como les había dicho, ¿sí?, hay varios distintos, y bueno, un poco la idea era cerrar como viendo las interacciones benéficas, ¿sí?, que hay un montón de interacciones benéficas y que son importantes tratar de conservar, porque para las plantas también son muy importantes. Bueno, ¿alguna duda o comentario o algo? ¿Cómo es que se llamaba el documental? Me voy a anotar. La vida a color, es una serie, creo que son 3 capítulos.